Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta del Salmón, el podcast de Ventisqueros. Hoy día vamos a hablar sobre sostenibilidad, un tema muy esencial y hoy día muy relevante en las industrias generales en el país. Y para eso vamos hoy día a conversar junto a Marcela Bravo. Ella es gerenta general de Acción Empresas. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Boris. Muy interesante poder estar aquí y compartir la experiencia y conocimiento en materias de sostenibilidad con ustedes. No, nosotros felices de tenerte para contarle a la gente que nos está escuchando. Acción Empresas es una organización sin fines de lucro que hace más de 20 años que está dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta a través de efectivamente conseguir la sostenibilidad en las empresas. Me gustaría que me partir un poco contando un poco más de Acción Empresas, que nos puedas contar cuál ha sido el foco, cómo han estado desarrollándose estos últimos años para quienes nos están viendo y escuchando a través del canal de Spotify de Ventisqueros. Encantada. Mira, Acción Empresas surge como una necesidad de poner el foco inicialmente en la responsabilidad social empresarial, pero luego en la sostenibilidad en el centro de la gestión de las empresas. Y por eso se enfoca en los temas que hoy día se llaman ESG, es decir, en cuáles son los temas, los impactos ambientales que tienen las empresas por existir, digamos, y también las oportunidades en los temas sociales y en los temas de gobernanza. Entonces, desde Acción, que reunimos a más de 120 empresas, trabajan colaborativamente por aprender unas de otras, aprender nuevas metodologías, aprender también de nuevas herramientas para poder incorporar esos conocimientos en su gestión desde la perspectiva operacional, no solo de la comunicación, sino que de verdad hacer empresa de una manera diferente. Y por eso nos preocupamos que distintas áreas de las empresas participen en los programas que promovemos en estos tres ámbitos, pero también la alta gerencia y los directorios estén al tanto y se vayan imbuyendo en lo que significa la sostenibilidad y el impacto que tiene no solo para la empresa, sino que la empresa produce en sus distintos grupos de interés. Bueno, justamente sobre eso, ESG, de los temas que queremos hablar, Ventisqueros todos los abriles lanza su reporte ESG y eso justamente es del tema que nosotros queremos ahondar, pasar sobre temas medioambientales, sobre cómo las empresas se tienen que relacionar también con sus comunidades y también cómo tienen que tener una estructura de gobernanza adecuada que es efectivamente le dé viabilidad a toda esta estructura y especialmente a la sostenibilidad en la industria. Pero claro, para partir a esta conversación sería interesante que nos pudieras tú contar sobre las tendencias en sostenibilidad para 2023. ¿Qué es lo que están viendo ustedes especialmente desde Acción Empresas? Mira, un tema muy relevante que yo creo que hace mucho los científicos nos decían, pero cuando lo empezamos a vivir se hace patente, es el cambio climático. Y ahí no solo la mitigación, que hay industrias que tienen más que hacer que otras respecto a ese tema, sino la adaptación. En Chile estamos especialmente afectados por el cambio climático y por lo tanto las empresas tienen que estar viendo cómo eso, ya sea en marejadas, por ejemplo, tú dices los salmones que no están en el mar, pero están en distintos sectores donde falta lluvia, sobra lluvia, esto afecta a todos los ecosistemas y por lo tanto el cambio climático afecta la biodiversidad y al revés. Entonces, un elemento es es cómo las empresas se hacen cargo de incorporar en su gestión el cambio climático. Otro elemento es esta conciencia social del rol de ciudadano corporativo que tienen las empresas. Lo importante es que la empresa sienta que tiene que aportar en el desarrollo local, en los diálogos, especialmente o no solo cuando comienza un proyecto, sino de manera permanente con esas comunidades, en el relacionamiento con sus proveedores, cómo estos proveedores son parte de generar soluciones que muchas veces tienen que ser innovadoras. Ya esa mirada como retrógrada del proveedor que ajusto lo más solo en precio, claro, ya no es relevante, ¿te fijas? Yo tengo que, ojalá, tener proveedores locales que entiendan mi problemática y por su grado de expertise me puedan ofrecer mejores soluciones a las que si yo le mando a decir yo necesito solo eso. Entonces, una tendencia es incorporar a los proveedores estratégicamente. Otra es, los propios colaboradores. Yo te diría una mirada mucho más horizontal, donde yo valoro el aporte que todos ellos me puedan hacer. Y por lo tanto aprecio la diversidad al interior, no solo de género, sino que todo tipo de diversidad la valoro y la pongo en
realmente no solo lo digo, sino que lo pongo en práctica. ¿Cómo incorporo eso? No solamente queda como declarado, Exacto. que finalmente termina siendo letra muerta, sino que más bien tiene que ser efectivamente una acción. Una acción que yo traduzco en procedimiento, en desarrollo de carrera, en espacios de participación, etcétera, muchos elementos. Y un último elemento que es una tendencia también, yo diría, internacional y que es importante que empresas que exportan estén muy al tanto, es todo el tema de derechos humanos y empresas. Eso que ha sido en muchos países visto como un tema más bien político y no se entendía bien qué significa, yo creo que es fundamental que las empresas entiendan qué significa los derechos humanos y empresas, cuáles son las responsabilidades. Y de alguna manera, si tú lo llevas al lenguaje empresarial, estamos hablando de cuáles son los riesgos que una empresa genera en otros por el hecho de operar. Y cuando yo entiendo esos riesgos, los puedo mapear y los puedo mitigar. Y por lo tanto es un elemento esencial para las empresas, porque además hay ciertos países, entre ellos Alemania, por ejemplo, que ya lo han hecho obligatorio para las empresas. Entonces son tendencias que vienen y que nos van a llegar tarde o temprano, pero si tú exportas te las van a exigir. Sí, qué importante este punto, el último que tú mencionas, justamente cuando se habla sobre derechos humanos y empresas, muchas veces uno tiende y lo que ha ocurrido y principalmente en Chile muchas veces, es pensar en un sector político, es pensar en una idea más bien política. Y efectivamente la mirada y el foco que tú mencionas va en una dirección que es apolítica en este caso. Exacto, es como tú tratas y cómo te relacionas con esa comunidad, con ese proveedor, etcétera. Fíjate que nos ha pasado que exigencias, por ejemplo, que los guardias, que de repente hagan cursos de derechos humanos y entiendan. Y nosotros como organización estamos capacitando a muchos guardias en estos conocimientos, porque a veces no es algo que hace la alta dirección o ni siquiera una indicación o una instrucción que venga desde arriba, sino que es algo que el que está en terreno hace por desconocimiento. Entonces también es importante cómo formar a toda la organización, y eso también es una tendencia. Ya no es un área el área de sostenibilidad. Hoy día ese conocimiento tiene que estar permear a todas las personas de la organización, porque además la innovación, las propuestas hacia adelante tienen que venir del que está ejecutando en distintas áreas su trabajo, y cuando tiene internalizado el impacto que eso genera, cambian las decisiones que se tomen, independiente que, insisto, que los liderazgos son fundamentales. O sea, una cosa es el ejemplo. Tú sabes que incluso como padres, el ejemplo más importante que va a tomar el hijo, y en este caso los colaboradores, la comunidad, no es lo que tú dices, sino que finalmente es lo que tú haces. Y sí, esa coherencia es fundamental. Y justo aprovechando que estamos hablando de eso, interesante que nos pueda también dar una mirada sobre el propósito, porque claro, muchas veces puede haber una manifestación de la organización, como decíamos al principio, puede haber algo que puede quedar en los papeles, que puede quedar como una carta de muy buenas intenciones, pero finalmente en la práctica hay que vivirlo, hay que hacerlo realidad. ¿Cómo ves tú entonces esta aplicación? Especialmente pensando en industrias productivas, nosotros Vestiqueros somos esencialmente una empresa productiva del mundo de la salmonicultura. ¿Cómo ves tú que estas tendencias finalmente se tienen que alinear con un propósito que finalmente viva y se haga realidad en la organización y a través de los colaboradores? Fíjate que cada vez más, bueno, las empresas, yo creo que la crisis social removió estos propósitos de muchas organizaciones que en conversaciones con gerentes generales, algunos de ellos dijeron, yo me di cuenta que mi gente no se sentía orgullosa de su empresa, y por lo tanto nos vimos en la oportunidad de revalorizar nuestro impacto en la sociedad y por lo tanto definir cómo nosotros como empresa vamos a aportar a la sociedad. Hoy día los talentos y todo el mundo, yo soy una persona mayor y por lo tanto, pero siempre quise trabajar en empresas que yo entendiera muy claramente cuál es el aporte que hacen en la sociedad, pero hoy día los jóvenes con mayor razón, y por lo tanto para tomar esos talentos es necesario que ese propósito esté muy claro, y ese propósito no solo quede declarado en una pared, se convierta en, dado que tengo este propósito y esto es lo que yo quiero que sea mi aporte, ¿cómo lo voy a traducir en las decisiones diarias,
en las políticas, en la estrategia, en la manera en que me relaciono con todos mis grupos de interés. O sea, cómo existe esa coherencia entre ese propósito que tiene que ser inspirador, que tiene que ser factible, que tiene que ser conocido, no de memoria, no que yo le diga a cualquiera, oye, dime de memoria, recítame. Tienen que entender cuál es el impacto que genera y lo tienen que entender a todo nivel de la organización, porque cuando ese ejemplo que es tan viejo, que pone ladrillos versus construye la catedral, hoy día es muy latente, todo el mundo quiere saber cómo está aportando esa tremenda construcción y no cómo hace una cosa mínima, porque eso tiene que ver con todo lo demás. Es como tú, como persona diversa, haces tu aporte en esa empresa, cómo esa empresa además se relaciona con el entorno y además porque el mejor representante de una empresa es su propio trabajador. Claro, efectivamente, porque eso pasa mucho. Muchas veces uno piensa que las organizaciones se relacionan a través de sus líderes, a través de sus gerentes, sus C-levels y suite, y muchas veces la organización completa representa a la organización, dado que se relaciona con proveedores, se relaciona con distintos ambientes. Esa persona después llega a su casa, conversa de su trabajo y efectivamente los propósitos quedan alineados o esos valores de la organización se expresan en cada una de las personas de la organización. Y ahí me encantaría, Marcela, ahondar un poco más en la industria salmonera, entendiendo que es una industria que efectivamente tiene muchos desafíos, de los cuales se ha hecho cargo y han habido claras acciones para poder resolver esos desafíos. Pero viendo estas tendencias iniciales que comentamos, entendiendo también esto del propósito que también hemos repasado, ¿cómo entonces nosotros podríamos conseguir desde esta perspectiva, entendiendo estas tres cosas, las tendencias, entendiendo también el propósito, cuáles serían entonces para ti las acciones o cuál es tu mirada respecto a la industria de la salmonicultura? Mira, un elemento que no ahondé, pero que está cada vez con más fuerza, es el tema de la biodiversidad. Y la biodiversidad es un concepto que conocemos poco, pero que está entrando con mucha fuerza porque se está reconociendo que esta pérdida creciente de la biodiversidad que tenemos a nivel planetario, pero muy fuertemente en América Latina, impacta los distintos ecosistemas. Entonces impacta, por ejemplo, en el mundo de la alimentación, donde están los salmones. Entonces yo creo que hay un elemento y una oportunidad de mostrar cómo una industria de estas puede aportar a esa conservación o esa regeneración de la biodiversidad y cómo eso afecta la vida cotidiana de las personas. Claro. Porque no estamos hablando de solo, mira, la vida del planeta. No, mi vida, lo que yo puedo comer. Cómo además todos los beneficios que tiene una buena alimentación como la del salmón, las convierto en algo que yo valore, conozca y de alguna manera empiece a querer apreciar a una empresa que es capaz de entregarme ese servicio. Claro. Como una industria que además siempre es muy fuerte donde está presente, porque son comunidades que la mayoría de las personas trabajan en la misma empresa. Sí, las familias se declaran familias salmoneras por año. Exactamente, y cuando la salmonera se va, se acaba el pueblo. Entonces yo creo que estar conscientes de ese impacto tremendo que tiene en la vida de las personas, en la comunidad, es una oportunidad para mostrar que se puede vivir a escala humana, que las empresas están formadas por personas, que los que buscan realmente es mejorar esa calidad de vida, y cuando eso se da es además muy virtuoso. Yo creo que hay que buscar esa oportunidad y comunicar, no temer comunicar, porque eso es lo otro que les ha pasado a las empresas, claro, que temen comunicar. Yo creo que cuando uno es coherente y transparente respecto a lo que está haciendo y lo está comunicando, eso es bien percibido y genera reputación y valor para la empresa. Totalmente, y justo sobre esto que tú hablas de la biodiversidad, aquí doy ideas muy sencillas. Uno, muchas personas no saben que por normativa las empresas salmoneras tienen que rotar sus centros de cultivo. ¿Por qué tienen que rotar los centros de cultivo? Porque por operar durante un tiempo determinado en el mismo lugar es importante y necesario que se restituya el fondo marino. ¿Esto por qué? Porque el centro de cultivo se tiene que trasladar, dejar de operar, se da un tiempo necesario para que esa biodiversidad vuelva a florecer y vuelva a componerse estos equilibrios del ecosistema. Y lo segundo también que no se sabe es que Ventisqueros particularmente tiene un programa que se llama Zero Waste to Landfill. Eso lo que busca efectivamente es reducir los desperdicios del fondo marino. Y eso se hace a través de distintos tipos de limpieza, a través de robots submarinos y también ese programa de Zero Waste to Landfill, el año pasado en la premiación de Cero Basura salió segundo a nivel nacional.
porque de toda la basura que se produce y todo lo desperdicio, el 95% de eso se revaloriza, o sea, se logra convertir en algo más, bioestimulante, distintos tipos de cosas que efectivamente se pueden aprovechar. Y creo que esa mirada efectivamente es la que, como tú también nos dices, hay que comunicar más y hay que salir a decir. Y qué importante lo que tú mencionas de esta economía circular, o sea, dejar de mirar el tema como lineal y realmente hacerse cargo desde los procesos productivos a cómo hago a no tener basura, porque efectivamente es un error humano la basura, en la naturaleza no existe la basura. Claro. Entonces, ¿cómo cambiamos el switch de empezar a producir y hacernos cargo de que no generar basura? Porque además todos esos residuos pueden ser utilizados por otras industrias o para otras cosas, y eso también es valiosísimo poder incorporarlo en la gestión empresarial. Totalmente. Y para terminar, Marcela, me encantaría que nos pudiera poner desafíos. ¿Cuáles para ti serían desafíos que además de manera propositiva pudiéramos transmitirle a la industria del salmón? Para poder hacernos cargo, para poder ayudar también a definir tal vez una hoja de ruta, una ruta del salmón, como se llama el podcast de Ventisqueros. Bueno, yo creo que un desafío es mostrar las buenas prácticas que están teniendo. Hubo una crisis del salmón y yo creo que todavía hay mucha percepción de relacionado a más contaminación, y por lo tanto yo creo que es fundamental mostrar cómo esas prácticas han cambiado, cómo la industria se está haciendo cargo de mantener estos ecosistemas por un lado, y cómo es un buen vecino además, cómo ha incorporado a todos sus territorios en el quehacer empresarial, cómo está aportando a ese desarrollo local, y por lo tanto comunicar todo eso es fundamental. Y lo otro que yo lo veo como una oportunidad es lo que hablamos recién. ¿Quién mejor que una empresa que está consciente de la importancia de la biodiversidad puede implementar estos elementos? Porque además todos, incluso como personas, podemos ser grandes promotores de ese cuidado de la biodiversidad. Entonces ellos pueden tomar esa industria y ser pioneros en dar a conocer, mostrar los buenos casos, los buenos ejemplos, etcétera, además de todo lo que significa economía circular, cambio climático y todos los desafíos grandes que estamos viviendo. Marcela, te damos las gracias. Esta conversación ha sido muy interesante. Creo que efectivamente ha sido de verdad una clase magistral en la cual hemos podido repasar los puntos esenciales de los desafíos ESG y también de la sostenibilidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Boris, y bueno, espero ver la industria salmonera ahí liderando en todos los ámbitos de la sostenibilidad. Totalmente, y a ustedes los dejamos invitados a seguir escuchando nuestra serie de podcast La Ruta del Salmón. Este es el podcast de Ventisqueros. Muchas gracias.